Le pido disculpas a los, eh, los televidentes de este programa. Aparentemente yo tengo un problema con el teléfono celular que uso para lo que es las grabaciones. Obvio, no tengo toda la tecnología que tienen otras personas y es por eso que dependo en estas facilidades de técnicas que tengo, aunque limitado. Y es por eso se me cortó y dije, tengo que parar aquí. Pero vamos a continuar con lo que dice acá. No, por favor, perdóname por la finalización del otro video, pero aquí viene con el fin de exterminar lo que es expiar la iniquidad del pueblo de Israel. Ahora, dice aquí claramente que la justicia eterna traerá el Mesías. A través de la destrucción del segundo templo y las pruebas y la tribulación del exilio, Israel habría de merecer la venida del Mesías, conocido como Mashiach Tzedekenu, lo que es el Mesías, el ungido, nuestra justicia. El Rav Saadia Gaon interpreta esto como el templo, porque hace referencia a ella, a Primera de Reyes, capítulo 8, verso 13, como un lugar para que habitaras para siempre. Olamim, literalmente con el ayin, Olamim, literalmente mundos o periodos. Esto denota 3 periodos de la existencia del templo. El primero que fue destruido durante el tiempo de Babilonia, el segundo que fue destruido por los romanos, y el tercero que ha de venir. La existencia del primer templo, el segundo templo, y entonces el tiempo del tercer templo, que será en eras o épocas mesiánicas. Isaías de Trani, que era un rabino italiano, esto expresa que esto estará refiriéndose al templo de adoración, la cual es la justicia que protege al pueblo a través de los dos mundos, este mundo y el mundo venidero. El título es dado a los sacerdotes que hacen y el aseo de los sacrificios en el templo. Significa que después del exilio de Babilonia, en la cual sufrieron por sus pecados, y el sacerdote habría de oficiar en el templo, lo traería hacia ellos. Y dice aquí claramente que será tiempo de sellar la visión y los profetas, cumplir todas las promesas y las buenas noticias predecidas sobre los profetas. Rav Saadia Gaon y Isaías de Trani explica estas frases como referencia a la era del segundo templo, cuando no habría más profetas. Es decir, durante el periodo del segundo templo ya cesó los profetas en un sentido bíblico. La predicción futura era todo basado en Bat Kol, que descendía una hija de profecía de una forma de una voz celestial, como un eco. Y el ungido del Santo Santísimo, el Midrash Daniel interpreta esto literalmente. Esto es durante la era del segundo templo y el ungimiento habría sido sellado porque fue escondido el aceite de ungimiento juntamente con el arca y todos sus aparatos. Esto lo sabemos. Rav Saadia Gaon en Isaías de Trani y Mesudá interpreta esto como una interpretación de grandeza, significando que el templo sería agrandizado, será mayor. Rav Saadia Gaon explica que esto se refiere al segundo templo, cuya gloria habría de ser mayor que el primero, como dice en Hagai 2.9. Mesudá David parece explicar esto haciendo una referencia del tercer templo, la cual será más grande que el primero y el segundo, después de la venida del Mesías. Isaías de Trani explica que esto durante el exilio de Babilonia, y ya no habrá más templo más engrandecido que la segunda, porque fue traído a ruina. Saadia Gaon cita ordos que defina le Mashiach como medida, como es indicado en arameo, porque le Mashiach es medida. Ahora, vamos a seguir adelante con esto, porque desde que se le dio la palabra a ser conocida, emergir, como dice en el verso 25 del capítulo 9, sepa pues y entienda que desde la salida de la palabra para ¿restaurar qué? Estaba hablando de restauración de lo que era el templo y el retorno de todos los exiliados por todo el mundo de Babilonia. Y esto es lo que estaba hablando. Es por eso que aquellos de ustedes cristianos que han leído las palabras de Cristo o de Jesús, no digo Cristo en el sentido de ungido, sino de lo que ustedes conocen como Jesús, dice claramente cuántas veces que os he querido reunirlo a un pollo como un polluelo.
todavía estaba existente en ese periodo del segundo templo. La mayoría del pueblo de Israel estaba en exilio por todo el mundo, incluyendo en España, incluyendo en Italia, incluyendo en Persia, en Irak, en Irán. Todos estos países habían todavía judíos presentes que no habían regresado a retornar a la tierra de Israel. Todavía estaban en una posición de dispersión y todavía estaban en un proceso de retorno. La mayoría de los judíos estaban fuera de Israel, no adentro de Israel. Cuando los autores cristianos comienzan a captar los sucedimientos de este personaje llamado Jesús, la mayoría de los judíos estaban fuera de Israel. Es por esto que el mensaje de Jesús, como ustedes mismos lo leen, era enviado y dirigido no a los que estaban presentes, sino a la casa perdida de la casa de Israel, que estaba en todo el exilio. Porque la misión de cualquier Mesías, cualquier rey de Israel, es traer a todo su pueblo a reunirse de nuevo en su tierra Israel. Y es por eso que Jesús declara con su boca el fracaso que tuvo, no pudo reunirlo. Y el hecho que no lo pudo reunir es obvio el papel que él no pudo desarrollar, que es el papel que desarrolla el verdadero Mesías. El verdadero Mesías podrá hacer lo que Moisés hizo, que es atraer, reunir todo Israel a un solo pueblo y ser dirigido por ese solo líder. En vez, lo que el pueblo de Israel experimentó no fue reunión, no fue sanación, no fue restauración, algo que lo vas a leer en el mismo libro de los Hechos, sino fue espada y más dispersación. Y debes de saber, dice el verso 25, y entender que de la salida de la palabra, como dice Ar Mashiach Nagid, es decir, que en el 72 va lo que es el ungido príncipe. Vamos a ver eso un poquito más profundo. Y conocerá y entenderá que la salida de la palabra, la cual emerge del principio de vuestra súplica, Daniel, te dirá a ti, y conocerás y entenderá cómo se restaurará y se edificará Jerusalén, hasta el ungido rey. El tiempo será dado hasta el día de la destrucción, hasta la venida de Sirio, el rey de Persia, sobre la cual el Santísimo, bendito sea él, habría de regresar y edificar su ciudad, la cual es llamado su ungido, y su rey, como dice en Isaías 45, verso 1. Y así dice, el Señor a su ungido, Sirio, dice el verso 13, él edificará mi ciudad, y él librará mis exiliados. Eso dice en Isaías 45. 7 semanas son completadas. 7 semanas son 7 ciclos de Shemitah. Cada 7 años son llamado como un Shabbatón, como un sábado de años. Y será en el exilio antes de Sirio venir. Y cuando hay todavía 3 años más, siendo que no constituye una Shemitah completa, no fueron contados. En un año de Dario, en la cual Daniel está de pie cuando ve la visión, y se le fue dicho a él 70 años de la conquista de Joaquín fue terminado. Deduce de esos 18 años de ella, en la cual conquistó Joaquín, precedió lo que es la destrucción de Jerusalén, dejando 52 años, porque Daniel estaba perturbado en su alma de cómo iba a extenderse el exilio. Él pensaba que ya todo el pueblo habría de reunirse en el periodo de Jerusalén, el periodo del segundo siglo, y no vio eso en su visión. Esto es lo que aprendemos de los rabinos, dice Yoma 54a. Porque los 52 años nadie pasó por Judea. Ellos son 52 años del día de la destrucción hasta que regresan en los días de Ciro. Por lo tanto, tenemos
7 ciclos de Shemitah y 3 años. Debe de mirar lo que es Jeremías capítulo 9, verso 9 y los comentarios rabínicos ahí. En las 72 semanas sería regresado y edificado en la ciudad con sus calles, dice Rashi. Y aún lo que es los bejaruts, los callejones o los lugares curvados de la calle será puesto recto alrededor de para fortalecer las calles, las ciudades. Es decir, las inundaciones en las calles. Esto aparece como lo que se llama las calles jorobadas, pero serían tiempos de gran angustia. Es decir, va a ser un tiempo de angustia para el pueblo cuando corrigen las calles y las carreteras. Esto sabemos que ocurrió durante el tiempo de Roma. Lejaim. Pero en tiempos de gran angustia. En estos tiempos serían tiempos de gran angustia. Como dice, de gran angustia y subyugación de los reyes de Persia y de los paganos habrían de cargar las cargas con cargas y esclavitud. El Malbim en su edición lee subyugación de los reyes de Persia, Grecia y Roma, o romanos. Ahora, son 72 semanas y 4 años más que habrían de mantenerse durante el 8avo semana, cuyos comienzos fueron 3 años, la cual incluye el 52 años de la duración del exilio, cuyos 4 años no eran contados aquí, pero por causa que fue contado solo en las semanas, hallarás del principio que comenzó a contar las 70 semanas, hasta el fin, que fue delineado en su tiempo y en sus juicios, y fue contado 69, comprobando que una semana fue dividido en parte aquí, parte allá. Y aquí es mencionado como semanas en total, pero en tiempos de angustia. Ellos serán tiempos de gran angustia. Después de esta semana, dice el verso 26, el ungido será cortado, será cortado o removido. ¿De quién se refiere esto en el verso 26? El ungido que será cortado o desconectado de sí mismo. Según Rashi, esto se refiere al rey Agripa de Judea, al rey de Judea, quien fue el que estaba rigiendo durante este tiempo la destrucción, que sería matado. Y así dice Josephus, que fue matado exactamente así, según el historiador Josefo. Ahora, ¿por qué no se refiere esto a Jesús? Esta es la pregunta que hay que imponerse al mundo cristiano. Porque Jesús nunca fue ungido rey, ni nunca tomó una posición política dentro de Israel como monarquía, como rey. Más bien ungieron un rey que no era necesariamente, y esto es un gran problema porque el rey Agripa fue un converso al judaísmo, cuyo padre era judío, pero su madre no era judío, y por lo tanto tuvo que pasar una conversión hacia el judaísmo. Pero era un amante al pueblo de Israel, de tal forma que él rigió, y a él lo consideraron los fariseos, como lo vas a leer aún en la Biblia cristiana, en el libro de los Hechos, muy amado por el pueblo de Israel. Y dice que no será más, va'en, y no lo tendrá, es decir, no significa que y él no será más. Él no será más en este mundo, en una repetición precediendo, significando que él no tenía de verdad el derecho de reinar como el rey sobre Israel, porque como dicen nuestras escrituras, que un converso no puede reinar sobre el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel lo quería, lo amaba como si fuera su rey. Eso le indica el amor que tenía el pueblo de Israel hacia un converso, y más a un converso que era lo que es líder. Dice Mashiach, el ungido, esta expresión es de un dignitario. No necesariamente habla de Hamashiach, el Mesías que espera el pueblo de Israel, sino uno que fue ungido como dignitario, expresión del término de un oficio del rey o un gran sacerdote. Aún hay una interpretación que esto se refiere no tanto al rey Agripa, sino Caifás, que era también conocido Caifás en ese tiempo como Panav Hashem, como la cara de Dios, como Panav Malachim, la cara del ángel de Dios. De todos los sacerdotes que sobreexistieron,
sabemos que el sacerdote Caifás sobrevivió muchos años ministrando en el templo. Que eso habla de su mérito como sumo sacerdote, porque la mayoría de los sacerdotes se morían porque se vendía la posición. Y muchos de los que ministraban al lugar santísimo morían porque no eran sacerdotes kasher. Y morían y tenían que sacarlo con una soga. Esto se refiere al rey y al sumo sacerdocio, a ambos, a lo que era el rey Agripa y el sumo sacerdote que fue matado, y nadie habría de entrar en su posición. En la ciudad y en el santuario, es decir, en la ciudad